En el vídeo de hoy vamos a ver cómo de rico eres según tu patrimonio y tus ingresos comparándote con personas de tu mismo grupo de edad. Y además te voy a dar una serie de consejos en función de la edad que tengas para que logres acumular la máxima riqueza posible. Para ello, dentro de cada grupo de edad veremos cuáles son los ingresos más frecuentes que se tienen, cuáles son los ingresos del top 10%, el patrimonio medio y en qué invierte o cómo gestiona el dinero este tipo de personas. Al final del vídeo te mostraré algunas de las conclusiones que más me han sorprendido y durante todo el vídeo te estaré dando los consejos que yo he aplicado para acumular más de 1 millón de patrimonio y los consejos que he aprendido en el camino de certificarme como asesor financiero independiente. Así que venga, empezamos. En este grupo de edad es obvio que tanto los ingresos como la riqueza acumulada son los más bajos de los que vamos a ver. Y es que al final, cuando uno tiene entre 20 y 35 años, está empezando en su carrera laboral y los ingresos al inicio de la carrera laboral son los más bajos de toda la época en la que uno está trabajando. Pero vamos a verlo al detalle porque hay detalles que son muy interesantes y de los que podemos sacar buenas lecciones. El ingreso medio, según el Instituto Nacional de Estadística, que es la fuente oficial que hemos utilizado para consultar todo el vídeo y que te dejo abajo el enlace en la descripción, nos dice que en este grupo de edad, ya especialmente más en los 30 y los 35, el salario medio bruto es entre 20 y 22.000 euros al año. Nos dice también que el percentil 90, es decir, el 10% de gente que más dinero gana entre este grupo de edad, sería de 28 a 35.000 euros. Y la mediana de la riqueza, es decir, el 50% de gente que más dinero ha acumulado, sería de 23.500 euros. Tanto en este grupo de edad como en los siguientes que vamos a ver, la riqueza la mido como el total del patrimonio, que es el total de los bienes que una persona tiene, es decir, su coche, sus joyas, su casa, su dinero en las cuentas, su dinero invertido, menos las deudas que pueda tener. Y esto nos da la media, o la mediana en este caso, de riqueza. Evidentemente, la media de riqueza es más alta que la mediana, porque la mediana es el 50% de la gente, entonces más o menos más fiel a la realidad. La media está un poco desvirtuada por aquellos que tienen mucho más, que suben la media a todos aquellos que tienen menos. Y en este caso es sorprendente que la media de riqueza de los 20 a los 35 años, más concretamente ya cuando uno se acerca a los 35, sería de 68.000 euros. Cuéntame tú en los comentarios si estás dentro de este grupo de edad, más o menos en qué patrimonio estás, si estás cerca de estos 35 años. Un dato sorprendente y que va a ser constante en todos los grupos de edad es que solamente el 6% de los menores de 35 años invierte en acciones individuales y, lo que es peor, solamente el 3,8% invierte en fondos de inversión. Y encima estoy convencido de que la mayoría de los que lo hacen invierten en fondos que no son buenos. Lo que nos dice el INE, además, que nos da muchos datos y me parece muy interesante, es que la media de dinero invertido entre acciones y fondos de inversión de este grupo de edad es de 7.000 euros. Es curioso porque si la media nos decía que la riqueza era de 68.000 euros, nos estamos diciendo que solamente el 10% de ese dinero estaría invertido en activos financieros. Como ves, hasta aquí los datos más o menos están dentro de lo esperado en cuanto a ingresos y riqueza. Ahora bien, hay una serie de consejos que especialmente son importantes si estás en este grupo de edad porque te pueden catapultar el resto de tu vida y crear un patrimonio que quizá ni te habías imaginado. El primer consejo quizá no os va a gustar a muchos que estáis cerca de los 18-20 años, y es que estudies porque el Banco de España sacó su estudio de las familias y demostró que aquellos que tenían estudios universitarios acababan generando a lo largo de su vida 2x lo que generaban los que solo tenían estudios hasta bachiller. Y esto es evidente. Al final lo que te quiero decir es que incluso si no es educación oficial, lo que tienes que hacer es no parar de formarte en habilidades que son más valoradas por el mercado, como puede ser el desarrollo de tecnología, la programación, la ingeniería y la mayoría de habilidades técnicas, también el marketing digital, todo lo relacionado con la inteligencia artificial y todas estas tendencias que las empresas pagan mucho dinero por tener gente que sepa manejarlas. Si te tienes que quedar con algo, es que estudiante del 1% quiere decir normalmente ingresos del 1%. Lo segundo por orden de importancia, si estás en esta franja de edad, empieza a invertir cuanto antes por poco dinero que te parezca. Y te lo pido por favor para cambiarte la vida. Y es que mira, aquí tienes esta simulación. Si empiezas a invertir con 25 años tus primeros sueldos, 150 euritos al mes, que todo el mundo los puede ahorrar, a los 65 años acumularías 527.000 euros, de los cuales tú solo hubieras aportado 72.000 euros. Esto es gracias a la potencia del interés compuesto, que cuando uno empieza tan joven, por poco que pueda aportar, acaba generando un patrimonio increíble.
Te dejo abajo el enlace a mi calculadora de interés compuesto para que hagas tus propias simulaciones. El tercer consejo es evitar a toda costa endeudarte. Endeudarte por coches, endeudarte por viajes o endeudarte por cualquier tontería que te apetezca comprar y no tengas todavía el dinero en la cuenta. Y sí, ya sé que empiezas a trabajar, te sientes que eres el amo, quieres ese BMW nuevo, pero déjame decirte que el olor a coche nuevo se va a los pocos meses y la deuda al 8, 10, 12% se queda varios años, 5 o 6 años, impidiéndote ahorrar e impidiendo crear riqueza, haciéndote un esclavo para siempre de la deuda. Y por último, el cuarto consejo si estás en este grupo de edad es que te acostumbres de sentar el hábito de ahorrar e invertir al menos un 15 o 20%. Si eres capaz de crear este hábito desde joven, lo vas a poder mantener el resto de tu vida sin esfuerzo y te va a convertir en una persona que el día de mañana va a tener una tranquilidad y una abundancia financiera espectacular. Si tienes dudas de en qué invertir, te dejo este vídeo donde te explico cómo son los fondos indexados y cuáles son los mejores para este 2024. Teniendo en cuenta estos consejos, quiero darte algunos objetivos que puedes marcarte y que si los consigues, te aseguro que vas a tener una vida mucho más fácil que el resto de las personas. El primero de ellos, lograr en tus 26, 27 años un fondo de emergencia de al menos 3 meses de costes de vida para que si te pasa cualquier emergencia o tienes cualquier coste imprevisto, puedas recurrir a ello sin endeudarte. Y el segundo de ellos es un objetivo doble. Es un objetivo que puedes conseguir fácilmente si ahorras entre el 15 y el 20% de tu salario desde que empiezas a trabajar con 24 o 25 años. Para los 30 años deberías conseguir acumular en patrimonio y que inviertas, como te he explicado con los fondos indexados, un año de tus ingresos. Esto a los 30. Y a los 35 ya tendrías que tener 2 años de tus ingresos anuales invertidos. Esta recomendación la hago mía propia, pero también la ha emitido la prestigiosa gestora Fidelity, que dice que si con esta edad eres capaz de invertir esta cantidad, vas en muy buen camino para el día de mañana tener esta tranquilidad y abundancia financiera. En este grupo de edad, el ingreso medio según el INE es de entre 24 y 27.000 euros brutos al año. Ya vemos cómo poco a poco los ingresos van subiendo. El ingreso del top 10%, es decir, el 10% de la gente que más gana entre 35 y 44 años en España, estaría entre 40 y 45.000 euros. Y la mediana de riqueza en este grupo de edad ya se iría a los 70.000 euros. Es decir, la media de la gente, la más frecuente, ya habría conseguido acumular 70.000 euros en patrimonio. Y la media, lo que tiene en cuenta pues todo dividido entre el número de gente que hay en este grupo de edad, ya se iría hasta los 140.000 euros. Es decir, aquí la gente ya empieza a tener un pequeño patrimonio del que poder ir poco a poco pues haciéndolo crecer. Lo que más me sorprende de este grupo de edad es que pese a ya ser maduritos con 35 o 44 años, todavía solamente hay un 9% de la gente que invierte en acciones individuales y un 6% en fondos de inversión. A mí que me expliquen cómo narices puede ser esto en una sociedad que se supone que es avanzada. Solo se entiende porque España es un país en el que abunda la incultura financiera. Porque si no, si estás en una franja de edad entre 35 y 44, que ya tienes que empezar a tener un sueldo mejor, ya tienes que empezar a ahorrar y ya tienes que empezar a invertir para poder tener tú y tu familia un buen futuro, y solamente apenas un 6% de la gente tiene fondos de inversión como podrían ser los fondos indexados, pues es muy triste. Pero es que además, si la media de riqueza te he dicho que eran 140.000 euros, el dinero invertido en activos financieros de media en este grupo de edad es de solamente 12.500 euros. Esto es menos del 10% de la media de la riqueza que tienen las familias. Y esto es lo que hace que luego la gente llegue sin grandes patrimonios a los 60. Pero si sigues viendo este vídeo vas a evitar este error. Y es que si estás en este grupo de edad, te doy 2 consejos claros. El primero de ellos, no descuides tu carrera profesional, no descuides tu formación, porque en este momento es cuando se construyen y se apuntalan grandes carreras profesionales. Y es posible ir subiendo un 5 o un 10% anual tus ingresos, y esto te permite cada año ganar más dinero, poder gastar un poquito más y poder ahorrar e invertir aún mucho más. Y esto es lo que te puede hacer adelantar muchísimo tu éxito y tu tranquilidad financiera. En esta edad quizás ya tienes o te vas a empezar a plantear pronto tener familia, pero los costes extras que te supondrían pues tus hijos en la edad inicial debería ir poco a poco compensándose con ese crecimiento en tu carrera profesional y esos ingresos extras que tendrías. Por eso, teniendo esto en cuenta, te pongo los siguientes objetivos para los 45. Para mí, lo más importante aquí es llegar a los 45 con al menos 4 años de tu sueldo anual en patrimonio invertido. Igual te suena que es mucho dinero, pero te voy a demostrar cómo si ahorras el 15% de tu sueldo desde que empiezas a trabajar es absolutamente factible. Es más,
es igual de factible incluso si empiezas de los 30, y te lo muestro aquí en esta simulación. Si ahorras invirtiendo en fondos indexados un 15% de tu sueldo desde los 30 a los 45, por poner un ejemplo, de 2.000 euros ahorras 300 euros al mes, en 15 años llegarías a acumular 95.643 euros. Si divides esto entre 24.000, que sería el sueldo anual, nos daría 4. Esto es proporcional. Si haces la prueba con el 15% de 1.500, te daría los mismos números, pero con menos cantidad. Y si lo haces de 3 o 4.000, igual. Por tanto, el consejo aquí es que seas disciplinado y como mínimo ahorres este 15%, y que cuando vas teniendo tus primeras subidas de sueldo importante y tus bonus en tu carrera profesional o tu negocio sigue mejorando, si te suben un año el sueldo un 15%, en lugar de gastar un 15% más, solamente gastes un 10% más y ese 5% extra lo uses para ir subiendo tu tasa de ahorro y tu inversión. Y así, poco a poco, irás apuntalando tu patrimonio y consiguiendo todos esos años de ingresos en patrimonio que lo que te dan es una libertad total y una tranquilidad para saber que si pasa algo malo, quieres cambiar de carrera, quieres el día de mañana comprarte una casa o quieres simplemente tener tranquilidad, la vas a tener. El ingreso medio en este grupo de edad, según el INE, es de 28.000 euros brutos al año. Y el ingreso del top 10%, según el INE, iría de 44 a 49.000 euros. La mediana de riqueza en este grupo de edad ya pasa a 116.000 euros y la media a 264.000 euros. Pero lamentablemente sigue la tendencia y el porcentaje de gente que invierte en activos financieros se mantiene entre un 12% en acciones individuales y solo un 8% en fondos de inversión. Ahora sí que sube un poquito el dinero medio invertido y ronda los 24.000, algo que me sigue pareciendo muy bajo para este grupo de edad y esos ingresos. Según Fidelity, en este grupo de edad, si te encuentras con 45 o 55 años, ya tendrías que tener al menos en patrimonio 7 años de tu sueldo. Es decir, si por ejemplo ganases 30.000 al año, pues tendrías que tener 210.000 euros ahorrados e invertidos. La realidad es que esto igual te suena mucho, pero si me has hecho caso y empiezas desde los 30 años ahorrando ese 15%, vas a tener aún más. Y es que, volviendo al ejemplo de los 2.000 euros mensuales, pero que recuerda que funciona igual tanto con más sueldo como con menos sueldo en proporción, vemos que si de los 30 a los 55, que son 25 años, inviertes 300 euros al 7%, lograrías acumular 244.000 euros. Que si lo divides entre 24.000 euros al año, te daría ya 10 años de tu sueldo anual. Con esto lo que te quiero decir es que, como ves, siguiendo los consejos que te propongo y la meta razonable del 15% de ahorro, te vas a colocar en una situación absolutamente buena. Tanto es así que con este dinero ya estarías prácticamente en la media de tu grupo de edad, y eso que la media siempre está más inflada hacia arriba por lo que más tienen. Si eres capaz de, en lugar de ahorrar un 15%, ahorrar un 30%, los números serían absolutamente distintos. Mirémoslo. Como ves, si en lugar de invertir 300, que es el 15%, inviertes el 30%, que son 600, llegas a acumular 489.000 euros, de los cuales solo aportas 180.000. Y esto ya sería 20 años de tu sueldo anual en patrimonio. Sé que ahorrar un 30% no es fácil, pero si estás constantemente centrado en aumentar los ingresos e incluso poco a poco crear varias vías de ingreso, quizá puedas llegar a conseguirlo. En este grupo de edad, especialmente a los 65 o 70 años, es cuando la mayoría de la gente alcanza su pico de patrimonio. Esto es así porque es cuanto más dinero tienen después de toda una vida trabajando, pero luego empiezan a gastar, la pensión a lo mejor es más baja que su sueldo y empiezan a quemar parte del patrimonio que han acumulado. Algo que bien invertido no te haría falta. Pero bueno, el tema es que la mediana de riqueza en este grupo de edad en España es de 195.000 euros y la media de 363.000 euros. El porcentaje de gente que sigue teniendo activos financieros sigue siendo tan lamentable del 12%. Y la media de dinero invertido a los 65 años es de solo 48.000 euros. Esto es así porque en este país, nos dice el Banco de España, que la gente tiene el 88% de su dinero invertido en su inmueble principal, algo que se revaloriza poco, se suele revalorizar en función a la inflación, te supone la carga de impuestos y todos los gastos que conlleva, y además no puedes luego vivir de ello. Y sí, ya sé que evidentemente si no tienes tu inmueble en propiedad, tienes que pagar el alquiler, lo tengo en cuenta, pero vamos a ver ahora cómo eso no supone un problema si has llegado a esta edad
invirtiendo ese 15 o 20% como te he sugerido. Volviendo al ejemplo de la persona que ganaba 2.000 euros al mes y ahorraba un 15% de su sueldo desde los 30 años, vemos que de los 30 a los 35 acumularía 543.000 euros al 7%, que el 7% es la media que han dado los fondos indexados después de la inflación, por lo que los precios ya estarían ajustados a la inflación. Esto, entre 24.000, nos daría un total de 22 años de sueldo que tendríamos en patrimonio y que podríamos dejar invertidos, aplicar la regla del 4% y retirar todos los años un 4% sin que nunca se nos acabe nuestro dinero. En este caso, el 4% de estos 540.000 euros serían más de 20.000 euros, de los cuales podríamos disfrutar año a año como complemento a nuestra pensión. Una cantidad increíble para tener una vejez espectacular. Pero incluso para todos aquellos que me dicen que no quieren jubilarse y no tener una casa en propiedad, podrías tomar una decisión con este patrimonio. Podrías simplemente liquidar la mitad y meterlo a una vivienda de 250.000 euros y ojo, no me digas que el día de mañana van a valer mucho más porque ya he ajustado los retornos a la inflación y por tanto tener una casa pagada de 250.000 euros y el resto del dinero, 250.000 invertidos en fondos indexados, que además gracias al interés compuesto e incluso sin aportar nada más, en la próxima década se multiplicarían de media por 2. Por tanto, a los 75 tendrías tu casa pagada y otros 500.000 euros en fondos indexados. Y sí, sé que estos son simulaciones, pero son datos reales de retornos que se han demostrado en más de 100 años, por lo que podemos planificarnos teniendo en cuenta este tipo de retornos. De aquí hay varias cosas clave. Lo primero es que ya hemos visto cómo subir la tasa de ahorro nos hace mucho más ricos si invertimos el dinero, mucho más tranquilos y nos puede hacer mucho más felices porque nos deja más dinero disponible para planificarnos mejor y vivir mejor. Lo segundo es que no es conveniente canalizar todo nuestro ahorro en cuentas de ahorro que no dan intereses y tenerlo sin invertir o en inmuebles principales. Ya vemos que los españoles, por desgracia, solamente el 12,5% de ellos invierte en productos financieros y lo que me temo es que de este 12,5% que invierte, la mayoría lo hará en malos productos. Y todo esto tiene consecuencias. Las consecuencias son que el 1% que sí que conoce y aplica esta información cada vez acumula más riqueza. Y es normal, y es que si juegas a un sistema que está diseñado con unas reglas y no conoces las reglas de ese sistema, te va a echar. Aquí tienes la evolución de cómo el 1% cada vez acapara más riqueza. Si en 2002 acaparaba un 14% de toda la riqueza en circulación, hoy en día ya acapara el 22%. Yo lo que te pido por favor es que ahora que tienes la información con la que el 1% gestiona su dinero, la apliques. Porque así lo que conseguirás es que independientemente de tu sueldo puedas conseguir un muy buen patrimonio y colocarte en la parte final de este gráfico, donde ves qué patrimonio tienen los españoles en función del porcentaje que ocupan de más a menos rico. Vemos que el top 10% de más ricos españoles son 342.000 euros. Y yo te he enseñado cómo ser del 10% más rico con un sueldo de 2.000 euros. Pero es que incluso con un sueldo de 1.700 o 1.800 euros, ahorrando ese 15% desde jovencito, estarías en el top 10% más rico. El top 5% ya serían 574.000 euros, que hemos visto que entraríamos con 65 años con un sueldo de 2.000 euros. Y el 1% de más de 1 millón, pues ya sí que evidentemente requeriría el triple de esfuerzo a la hora de invertir. Espero que te hayan parecido interesantes estos datos y sobre todo que te hayan parecido útiles los consejos y que los puedas aplicar tengas la edad que tengas. Nunca es tarde para empezar y el hecho de que no tuvieses esta información cuando eras más joven y la adquirieses cuando eres más mayor tampoco debe servirte de excusa para parar, porque la realidad es que cada vez vivimos más e independientemente de los años que nos queden por delante hay que hacer las cosas bien y lanzarnos a gestionar bien nuestras finanzas. Así que para eso te dejo aquí 2 cursos gratuitos, uno para aprender a mejorar tus finanzas y otro para aprender a invertir en fondos indexados. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.